El día de hoy, ¿sí? Lo que vamos a ver, la clase que no pudimos tener, va a ser sobre proteínas y glúcidos, ¿sí? Ya es el último trabajo que nos queda. Bien, ya habíamos hablado un poquito de glúcidos y de proteínas, no, de proteínas vamos a empezar el día de hoy. Muy bien, entonces, ¿qué eran los glúcidos? Los glúcidos, ¿sí? Son una macromolécula y su función en nuestro organismo es proporcionarnos energía a corto plazo, ¿sí? Energía que voy a usar en el día, ¿sí? No es energía a largo plazo, no es energía que yo puedo acumular como por ejemplo los lípidos, ¿sí? No, van a ser energía a corto plazo. Llamábamos, ¿sí? Macromolécula a las moléculas biológicas, ¿sí? Que están formadas por una repetición de monómeros. Ahora vamos a ver bien qué son los monómeros. Bien, ¿qué tipo de molécula, ¿sí? Presentan los glúcidos? Presentan moléculas que pueden ser polihidroxialdehídos, y poli habíamos dicho porque tienen muchos grupos de alcohol, aldehídos o cetonas, ¿sí? Este doble enlace con el oxígeno que podía estar en el medio de la cadena o en el extremo de la cadena. Atención ahí porque vamos a hablar un poquito más sobre el tema de isómeros, ¿sí? Bien, y esto es súper importante por el punto 1, que les voy a explicar. Pero dice así, que los monómeros, ¿sí? Que son cetonas, se los llama cetosas. Y a los aldehídos, ¿sí? Se los llama aldosas. Recuerden estas dos palabritas. Bien, ¿cómo se los clasifica a estos glúcidos? Se los clasifica según la cantidad de monómeros que los conformen. Bien, ¿y qué eran los monómeros? Voy a ampliar un poquito la imagen acá para que lo puedan ver. Bien, es como una cadena, ¿sí? Como un collar de perlas. Bien, cada una de estas perlas va a ser un monómero, una unidad, como si fuera un ladrillito, ¿sí? Un Lego. A eso vamos a llamar monómeros. Y al conjunto de todos los monómeros y al conjunto de perlas se los puede llamar cadena polímera, ¿sí? Pero recuerden siempre esto, cada uno, ¿sí? De estos círculos, o como si fuera un collar de perlas, cada una de las perlas sería el monómero, sería mi ladrillo con el que yo voy a empezar a construir estas biomoléculas. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Voy a tener esta clasificación. Monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos, que esta a veces no se toman en cuenta en la clasificación de oligosacáridos, ahora vamos a ver por qué, y polisacáridos. Vamos a ver detenidamente cada uno. ¿Qué son los monosacáridos? Acá puso monosacáridos y disacáridos y no va. Monosacáridos. Bien. Los monosacáridos van a ser aquellos azúcares que van a estar conformados por un solo monómero, ¿sí? Uno solo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, déjame un segundo que voy a anotar, acá. Vamos a dibujar. Bien, este es un solo monómero, ¿sí? Este monómero está formado por 3 carbonos. Este es otro monómero, ¿sí? Otro, no sé, en el collar de perlas, y una perla sería este, tiene 4 carbonos. Los monosacáridos de 3 y de 4 carbonos no se suelen ciclar, ¿sí? A partir de los 5 o los 6 ya son más frecuentemente que se ciclen. Y esta es, ¿sí? Como la estructura más conocida. Este es otro monómero, ¿sí? Y este es otro monómero. Son como moléculas por separado, ¿sí? Cada uno de estos sacáridos, ¿cómo represento yo, o cómo identifico, mejor dicho, yo a un monosacárido? Porque va a tener de 3 a 6 átomos de carbono. Más de 6 átomos de carbono no va a tener. Y puede tener una forma lineal, ¿sí? Como estas, o una forma cíclica, como la glucosa, la fructosa, ¿sí? Etc. Podemos corroborar que es un este es un aldehído, ¿sí? Este también es un aldehído, y sus grupos hidroxilos. Pero recuerden siempre esto, monosacáridos, ¿sí? Van a ser aquellos azúcares que tienen de 3 a 6 átomos de carbono, y son unidades simples, ¿sí? Luego tenemos, no borro esto, bien, estos son los monosacáridos, los principales. El principal monosacárido es la glucosa. Bien, después tenemos a los disacáridos. ¿Qué significa el prefijo di? ¿Sí? Para que lo recuerden, que sea mucho más fácil comprenderlos. Disacáridos, di significa dos. Dos sacáridos. Es decir, ¿sí? Que los disacáridos son azúcares formados por la combinación de dos monómeros, ¿sí? Dos monosacáridos de estos, ¿sí? Se juntan para formar un disacárido. Y en esta unión, que se llama unión glucosídica, se pierde una molécula de agua. Nosotros nos vamos a aprender, ¿sí? Ponernos a los tiempos, cómo es este tipo de reacción,
pero sepan que cuando se unen dos monosacáridos, siempre se pierde una molécula de agua, y el enlace, que siempre va a ser con una molécula de oxígeno, ¿sí? Este va a ser característico para que lo noten. Esta molécula de oxígeno es la que va a señalar el enlace, y el enlace se llama glucosídico, ¿sí? Acá tenemos dos tipos de disacáridos, la sacarosa y la celobiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un monosacárido, ¿sí? La glucosa, que está unido en el carbono 1, se une al carbono 2 de la fructosa, ¿sí? La celobiosa, perdón, está unido por el carbono 1 de la primera glucosa al carbono 4 de la segunda glucosa. Entonces, pasando en limpio, disacárido, unión de dos monosacáridos, ¿sí? Un monosacárido y otro monosacárido que se unen por un enlace glucosídico con una pérdida de agua para formar un disacárido. Bien, espero que hasta acá vengamos bien. Básicamente lo que tienen que ver son las estructuras, ¿sí? Porque de ahora son todas estructuras cíclicas. Entonces cuando ustedes ven dos estructuras cíclicas juntas, es un disacárido. ¿Qué pasa si ahora, ¿sí? Yo tengo un monosacárido, pero que se le anexa otra molécula? Como por ejemplo, puede ser un lípido o una proteína, ¿sí? Tengo mi monosacárido, este de acá, que se le une, ¿sí? Por ejemplo, un lípido, ¿sí? O una proteína. A veces la definición de olisacáridos no se toma en cuenta, se lo toma directamente en cuenta como polisacáridos, ¿sí? Pero bueno, sepan esto, que la clasificación en realidad se dice que los oligosacáridos son la combinación de entre 3 y 8 monosacáridos, ¿sí? Y otra definición dice que además los oligosacáridos tienen lípidos y proteínas. Yo en la tarea no les pido la definición de oligosacáridos o la clasificación de oligosacáridos, pero como para que la sepan que existe también. Bien, y luego por último tenemos los polisacáridos. Pasando en limpio. Monosacáridos, una sola estructura. Disacáridos, dos estructuras. Oligosacárido, más de dos estructuras con proteínas o lípidos. Y polisacáridos es la unión de más de 10 monosacáridos, si se toma en cuenta oligosacárido, o más de 2 directamente, ¿sí? Más de 2 monosacáridos ya se los toma como polisacáridos. Como pueden ver acá, cada una de estas, cada uno de estos es un monómero, ¿sí? Que se unen, bien que tienen la molécula de oxígeno, se unen para formar un polisacárido. Poli, que significa muchos, ¿sí? Entonces, miren, siempre tengo el enlace glucosídico, ¿sí? Acá, acá y acá. Y son todos monómeros de 6 carbonos, ¿sí? Monómeros de hexosas. Bien, esa es la clasificación de lípidos, súper sencilla, ¿sí? Pasando a limpio otra vez. Un monómero, monosacárido, ¿sí? Se llama. 2 disacáridos, y ya cuando tengo muchos, polisacáridos. Bien, vamos al tema de del trabajo, de la tarea. Yo ya la última clase que tuvimos, yo les había explicado algo ya de glúcidos, ¿sí? Entonces esta parte va a salir un poquito más fácil. Dice así, el punto 1, dice, tomando en cuenta, sí, o en consideración, perdón, a la fructosa, yo acá no puse el ejemplo de la fructosa, sí puse el de la galactosa, pero va a ser igual. El de la fructosa lo buscan ustedes. La fructosa está en el PowerPoint de la clase pasada, está. Si no, lo pueden googlear, que sale muy fácil. Bien, les voy a hacer los pasos que ustedes tienen que seguir para hacer el punto 1. Dice, escribe su fórmula estructural. Forma abierta no cíclica. Esta es la forma, ¿sí? De la galactosa cíclica, ¿sí? No se cierra en ningún momento. Tengo la cadena de carbono bien demostrada. Bien, el punto 1 es escribir, recuerden, lineal, no cíclica como la glucosa. Esto no. Bueno, perdón el dibujo horrible. Eso no, ¿sí? Lineal, abierta. Bien, señale por qué es un monosacárido. Bien, ¿por qué la galactosa en este caso es un monosacárido? Porque está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, ¿sí? Entonces la galactosa es un monosacárido porque está formado solamente por 6 carbonos. Bien, ese sería el A, ya lo hicimos, el B ya lo hicimos. C, indica cuáles son sus grupos funcionales que presenta. Bien, ¿cómo se llamaba este grupo acá? ¿Sí? Doble enlace con el oxígeno.
Bien, ¿cómo se llamaba este grupo de acá? El OH, que tiene mucho. Recuerden la primera diapositiva, que eran polihidroxicetonas o polihidroxialdehídos, ¿sí? Este son todos los mismos. Si me enseñan uno solo, está bien. Pero básicamente me tienen que poner el nombre de la fructosa, este de acá y este de acá. Bien, para que identifiquen ustedes si son aldehídos o una cetona, ¿sí? Como dato. Bien, D. Explique por qué es una, bueno, acá lo vamos a cambiar, ¿sí? Voy a poner acá por qué es una, en este caso, ¿no? Porque es una aldosa. Bien, la galactosa, ¿sí? Lo voy a cambiar porque a eso sí cambia de la fructosa a la galactosa. Bien, ¿por qué la galactosa es una aldosa? Es una aldosa porque tiene un grupo aldehído, ¿sí? Este acá es el grupo aldehído, el carbonilo es el grupo aldehído. Entonces, ¿por qué en este caso, si me hubiese preguntado por qué la galactosa es una aldosa? La galactosa es una aldosa porque tiene el grupo pa en el extremo de la cadena. Si ustedes tienen que explicar por qué es una cetona, ¿sí? Me van a decir, es una cetona porque el grupo pa lo tienen en el carbono número tanto, ¿sí? Recuerden que la diferencia entre aldehídos y cetonas es que el aldehído está en el extremo de la cadena y la cetona está en el medio de la cadena. Bien, ¿cuál es el isómero de función de la fructosa? Y acá les doy el dato. ¿Cuál es el isómero de los aldehídos? Una cetona, ¿sí? Entonces, para fabricar el isómero de este aldehído, yo tendría que hacer una cetona, básicamente. La voy a hacer ahora rapidito, medio desprolijo, ¿sí? Pero vamos a armar el aldehído, perdón, la cetona, ¿sí? 1, 2, 3, bueno, 4, 5, 6, va. Y le tengo que poner el grupo carbonilo, ¿sí? Esto es una C, esta es otra C, y esta es otra C, ¿sí? Bien. Y el resto, igual, ¿sí? Por ahí se dice isómero de función. Si yo tengo un aldehído, hago una cetona. Si yo tengo una cetona, hago un aldehído. Pero que esto lo expliqué rápido porque supongo que ya a esta altura del año, ¿sí? Ya lo saben. Bien, entonces básicamente para hacer el isómero de función de la fructosa solamente tienen que escribir una cetona. Pero por favor que lo recuerden. Cualquier cosa me preguntan, igual no pasa nada. Bien, ese es el punto 1. Recuerden, yo lo hago con la galactosa para no hacerle el de la fructosa. Ustedes buscan la estructura de la fructosa y siguen los mismos pasos. Bien, punto 2. Explique por qué la sacarosa es un disacárido, ¿sí? Van a googlean estructura de la sacarosa, la buscan y identifican. ¿La sacarosa tiene un solo monómero o la sacarosa está formada por la unión? Bueno, acá ya justo está. La sacarosa está unida, ¿sí? Es la unión de dos monómeros. Entonces, es un disacárido porque está unido a dos monómeros. Bien. Perdón, cerré. Acá estamos. Es el punto 2. Después dice, el almidón es un polisacárido. Buscan la estructura del almidón, ¿sí? Y se fijan si está formado por un monómero, dos monómeros o muchos monómeros. C, los polisacáridos son polímeros. Y acá vienen a la primera. ¿Qué eran los polisacáridos? Los polímeros, perdón. Son muchos monómeros, ¿sí? Entonces explican ahí por qué los polisacáridos son polímeros. Toda la teoría está en lo que yo les anexé o acá en el PowerPoint. El 3 dice, teniendo en cuenta los siguientes glúcidos, ¿sí? Les doy un montón de glúcidos, indicar cuáles son. Y miren que acá hay una estructura, perdón, en la clasificación les puse solamente monosacáridos, disacáridos o polisacáridos. Les pido que busquen la sacarosa, el glucógeno, la celulosa, la glucosa, la maltosa, el almidón, la fructosa, la ribosa y la lactosa. Van a internet, ¿sí? Googlean estructura de la sacarosa y les va a aparecer, ¿sí? Algo como esto, o, ¿sí? Algo como esto. Vamos a hacer, por ejemplo, la del, denme un segundo, vamos a hacer la del almidón. Bueno, voy a internet, busco el almidón, ¿sí? Y me encuentro con esto. Acá estoy, acá.
¿sí? Fui a internet, busqué la estructura del almidón y me encuentro con esto. Bien, ¿está formado por un solo monómero? No. ¿Está formado por 2 monómeros? No. Está formado por ¿cuántos monómeros? Y está formado por, acá tengo una unión, ¿sí? Luego se une este con este, y este con este, y este con este. Bueno, y en realidad sigue la estructura, no es solamente esto. Entonces, este que es el almidón, ¿va a ser un monosacárido, un disacárido o un polisacárido? Y va a ser un polisacárido, ¿sí? Porque está formado por muchos monómeros. Bien, hasta acá, punto 1, 2 y 3. El 4 y el 5 es de proteínas, que se los explico en otro video.